Por amor Jesús dio su vida. For love, Jesus gave his life. Amen. Vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. Let's discuss 3 points together. El amor transformador, The transforming love, el espíritu y la deidad de Jesús, the spiritual deity of Jesus. y no hay vida sin Jesús. There's no life without Jesus. Por amor Jesús dio su vida. For love, he gave his life. Jesús nos ama tanto a nosotros He loves us so much que bajó del cielo that he came down from a heaven entregar su vida por nosotros. to give his life for all of us. Y nosotros no somos merecedores de la salvación, We don't deserve salvation, pero Jesús de todas formas but he still vino al mundo came to the world a ser azotado, to be bitten, sacrificado, sacrificed, a morir to die, y a resucitar por and nosotros. to be raised for all of us. ¿Para qué? For what? Para que tuviéramos la esperanza de una vida eterna. So we have the hope of eternal life. Y ese amor de Jesús And this love of Jesus todavía está con nosotros en el día de hoy. is still with us today. Ese amor transforma nuestros corazones That love transforms our y nos hearts, convierte en personas no carnales sino espirituales. and it transforms us into spiritual Entonces beings. Jesús nos redime So he redeemed us de nuestros pecados from our sins, y nos pone un camino estrecho and he put in a narrow que nos path lleva a la salvación. that take us to salvation. Vamos al primer punto del día de hoy, que es el amor transformador. Let's go for the first point, which is En el the primero de Juan transforming love. 5:1 dice lo siguiente: 1 John 5 verse 1. todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es Bueno. nacido de Dios. Whoever believes that Jesus is Christ is born of Y God. todo aquel que ama al que engendró, And everyone who loves him who begot ama también al que ha sido engendrado. also loves him who is begotten of him. Por el amor de Jesús, For the love of Jesus, nosotros estamos aquí. we are still here today. Porque el amor de Jesús Because the love of Jesus, va mucho más lejos it goes further que nos podemos imaginar. than we could ever imagine. Y por eso también Él dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. And because of that, he also said we need to love each other. Esto a veces es muy imposible para nosotros, This verse is almost impossible. pero no es for us, imposible para Dios. but it's not impossible. Miren for bien us. lo que dice aquí. Let's be careful. Todo what it aquel says. que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Whoever believes that Jesus is the Christ O is sea que born todo of lo God. único que tenemos que hacer es creer. The only thing we need to do is believe. Pero luego dice, But then he says, todo aquel que ama al que engendró, and everyone who loves him who begot, ama también al que ha sido engendrado por Él. also love him who is begotten. O sea, así como Él nos ama a nosotros, just like he loves us, nosotros tenemos que amar a los demás. we have to love others. Hemos sido engendrados por Jesús We are being begotten by Jesus, y por eso nosotros tenemos que tener amor el uno por el otro. and that's why we need to love each other. Y el amor es esencial en la vida del humano, And love is essential in a human being, porque el amor because love, previene muchas cosas. it just stops a lot of things. Si en el mundo hubiese más amor, If the world would have more love, hubiese menos violencia, there would be less violence, hubiese menos envidia, there would be less envy, hubiese menos problemas. there would be less problems. Porque cuando hay amor en el corazón de una persona, Because when there is love in a ese amor person's heart, se convierte en algo que nos une, no nos divide. that love turns into something that get us together and do not divide us. Cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, When we have received Jesus our Lord and Savior, somos hechos hijos de Dios. we are becoming children of God. Al mismo tiempo, At the same time, cuando somos hijos de Dios, when we're children of God, amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, porque es lo que Él nos ha mandado a hacer. we love our neighbors like we love ourselves, because that's the command from Fíjense que hay God. personas que no entienden There's some people that don't el amor del understand cristiano. the Christian love. A veces creen que nosotros amamos por hipocresía. They sometimes believe that we love because we're hypocrites. Ah, mira demostrando tanto amor y Look at this one showing so much love. un hipócrita. He's a hypocrite. Y sí hay muchos There's many que son hipócritas. that are hypocrites. Vamos a ser correcto en esto. Let's be correct in that. Pero la mayoría del cristiano But the majority que en of realidad Christians ha entregado su vida a Cristo that for real have surrendered their life to Jesus ama de verdad. love in Ama a su truth. prójimo de verdad. Love his neighbors and love Cuando ve a himself. alguien en necesidad está dispuesto a ayudarlo. When I see somebody in need, Cuando he's ve a willing to alguien help. que está sufriendo, está dispuesto a estar con esa persona
hasta que sobrepase esa When he situación. sees somebody in need, suffering, will be with that person until they overcome that situation. O sea que el amor de Jesús Because the love of nos God transforma de una forma transforms us in a que special nosotros way no entendemos a veces. that we sometimes do not Porque a veces understand. no entendemos por qué amamos a personas Sometimes we don't que understand why we quizás love no that se lo person. merecen. That maybe that person La do not palabra dice deserve que it. tenemos que amar a nuestros enemigos. The word of God said we have to love our Y a enemies. veces eso se nos hace difícil a nosotros. And sometimes that is very difficult for us. Pero tenemos que aprender a hacerlo. But we have to learn to do it. Los versículos 2 y 3 de 1 de Juan 5 dicen lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. By this we know that we love the children of God. Cuando amamos a Dios When we love God y guardamos sus mandamientos. and keep His commandments. Pues este es el amor a Dios. For this is the love of Que God. guardemos sus mandamientos That we keep His commandments. y sus mandamientos no son gravosos. And His commandments are not burdensome. Fíjense que nuestro amor a Dios, a nuestro prójimo, Listen, that our love for our neighbors, viene a través del amor que tenemos con Dios. it comes through God's love. Jesús nos dio a nosotros el primer mandamiento, God gave us the first commandment, que fue amar a Dios sobre todas las cosas, is to love God above everything else. con todo nuestro corazón, With all our con hearts, toda nuestra mente, with all our con toda mind, nuestra alma with all our y con toda soul, nuestra fuerza. with all our strength. Y luego dice, And el then he segundo says, mandamiento, the second amar a tu commandment, prójimo como a ti mismo. to love your neighbor like you love yourself. Pero miren lo que dice la última parte aquí, But look what it said at the porque end. tenemos que ser obedientes a los mandamientos. We have to be obedient to the Dice, commandments. y sus mandamientos no son gravosos. And His commandments are not O sea, burdensome. los mandamientos de Jesús Otherwise, that no son una Jesus' carga para commandments nosotros. are not a burden to no us. es un peso que tenemos que llevar It's encima. not a heavy us. It's not Cuando heavy on nosotros us. amamos a Jesús, queremos ser obedientes. When we love Jesus, we really Queremos want to be hacerlo obedient. por fe. We want to do it by faith, Y queremos vivir una vida and we want to live que le a agrade a Él. pleasant to Him. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer Then, therefore, what we have es to do ser obediente a sus mandamientos. is to be obedient to His commandments. Dice aquí, It says here, en el comienzo del versículo 3, verse 3, pues este es el amor de Dios, so this is the love of God, ¿verdad? Que guardemos sus mandamientos. that we keep His commandments. En Josué 1:8 And Joshua 1:8, dice que tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón he said that we have to have the God's y en word in nuestra our boca, hearts, in our día y noche. day dice. and night. Entonces, día y noche, Then therefore, nosotros tenemos que guardar estos mandamientos que se nos han dado. we have to keep these commandments that are Porque cuando given to guardamos us. estos mandamientos día y When noche, we keep these commandments, day tenemos and una night, vida mejor. we'll have a better life. Tenemos una vida más agradable a Dios. We have a better pleasant Tenemos life una to vida God. que nos da más paz a nosotros. We have a life that gives us more peace. ¿Por qué? Why? Porque podemos sobrepasar, no importa lo que suceda en nuestras vidas, Because regardless of our si situation, tenemos amor a Dios, we still have love for si God. guardamos los If mandamientos. we keep His commandments. En los versículos 4 y 5 de Juan 5 dice lo siguiente. Verse 4 and 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. For whatever is born from God overcomes the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. And this is the victory Oiga that has bien. overcome the world. Nuestra fe. Our faith. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Who is the one that overcome the world? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. But the one who believes that Jesus is the Son of God. Fíjense, nosotros los cristianos, All dice la palabra, believers, the word of God somos says, más que vencedores. we are more than conquerors. Y esto lo hacemos por fe. And we do this by faith. Porque dice la palabra también que por fe podemos mover montañas. The word of God also said that by faith we could move Entonces mountains. podemos ser más que vencedores We could be more than conquerors cuando somos fieles a la palabra de Dios. when we're faithful to Cuando the word of estamos God. viviendo en la palabra de Dios, When we're living in the word of somos God, más que vencedores. we are more than conquerors. Dice que el que cree en Jesús, He said that who believes in Jesus que es el Hijo de Dios, is the Son of God, es más que vencedor. is more than conquerors. No hay nada que nosotros no podamos hacer There's nothing that we cannot do si creemos if we believe que Jesús that Jesus, lo puede hacer con nosotros. that He could do it with us. Entonces es nuestra fe Therefore, it's our faith los que nos mantiene a nosotros that keep us en el camino de Dios. in God's Amén. path. ¿Por qué? Why? ¿Cuál de ustedes ha visto a Dios en How vivo? many of you have seen God physically? No one Pero lo has. creemos. But we still believe it. ¿Por qué? Why? Porque se ve en la naturaleza, We could see it in nature. se ve en el universo, We could see it in the se ve en universe. nuestras vidas diarias, We could see it in our lo daily sentimos en lives. nuestro We corazón could feel Him in His y el heart. Espíritu Santo que está en nosotros And the Holy Spirit nos that ayuda a dwells in nosotros us, help a us vivir esa vida to live que this solo life Dios nos puede dar. that only God could give us.
Nosotros podemos pasar por las dificultades más grandes del mundo. We could go through so many difficulties. Pero si le creemos a Dios But if we believe God y ponemos esas situaciones and we put the en sus situations manos, in His hands, podemos sobrepasar, no importa la situación que we can sea. overcome whatever Bendito sea el nombre situation de come Dios. into our lives. Be God. Alabado sea el nombre de Dios. Praise God. Hallelujah. El Salmo 23, ¿cómo comienza? Psalm 23, how did it start? El Señor es mi The pastor, Lord is my shepherd. nada me faltará. Repítalo conmigo todos. Let's repeat. El it. Señor The Lord es mi pastor, nada me faltará. I shall not want. I shall not want. Nada nos puede faltar si tenemos a Dios. I shall not want if I have God. Ni la vida nos puede faltar si tenemos a Dios. No, even the life could be with me. Porque si tenemos a Dios en nuestros corazones, If God got in our cuando este hearts, cuerpo muera, when this body mi alma dies, sigue viviendo. my soul continues living. Entonces no hay nada There's nothing que no podamos hacer that we cannot do si nos ponemos en las manos de Dios. if we put our lives in His hands. El segundo punto, el espíritu y la deidad de Jesús. The spirit and the deity of Jesus. El versículo 6 de Juan 5 dice, este es Jesucristo. This is who came by water. It says sex or five? 6. Ahí, sí, ese mismo. Yeah. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. This is Jesus who came by No water and mediante blood. agua solamente, Jesus Christ, sino not only by mediante water, agua y sangre. but by water and blood. El espíritu es el que da testimonio, And it is the Spirit who bears porque el witness. espíritu es la verdad. Because the Spirit is truth. Cuando los teólogos When the theologians hablan de agua y sangre, spoke about water and blood, la referencia del agua siempre es the reference of the water el is bautizo de Jesús en el río Jordán. the baptism of Jesus of Jordan. Pero cuando hablan de su sangre, When they speak about están the hablando blood, de su muerte, they're talking about de la sangre que él derramó en el Calvario the blood that he por shed los on pecados Calvary de todo el mundo, for the sins of the world, de la sangre que él derramó en el Calvario for the blood he shed para on liberarnos Calvary, a nosotros de nuestros pecados, to deliver us de from la our sangre sins, que él derramó en el Calvario for the shed he did para on Calvary, limpiarnos a nosotros de nuestros to pecados. cleanse us, all of us from our sins. Y dice al final de este versículo, And at the end of this verse it says, porque el Espíritu es la verdad. because the Spirit is truth. Oiga bien, el Espíritu es la verdad. The Spirit is truth. Nosotros somos soldados de Cristo We are soldiers of Christ, y creemos and we believe que Él es la verdad, that He is the truth. porque si no creemos que Él es la verdad, Because if we don't believe that He's the truth, no tenemos necesidad de creer en nada. we don't have necessity to believe in anything. Pero la palabra dice But the Word of God que Él says es el camino, He is the way, la verdad the truth, y la vida. And the and life. Y que nadie puede venir al Padre si no es por and Él. no one could come to the Father if it is not for Entonces, nosotros sabemos Him. So then we know que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, that this sacrifice that Jesus did on the cross, lo hizo no porque Él tenía que morir en la cruz, not because He have to die on the cross, sino para que nosotros no tuviéramos que morir so because we didn't para have toda to una die eternidad. for all eternity. Cuando Él murió When He died en la cruz, on the cross, se llevó con sí todos los pecados del mundo, He took with Him all the world's sins. para que nosotros simplemente tengamos que creer en Él. So we just simply have Entonces, to cuando believe nosotros in Him. miramos a la cruz, So when we look at a cross, no vemos un Jesús crucificado, we don't see a Jesus vemos a un crucified. Jesús levantado de entre los muertos. We see a Jesus Amen. that Y is esa es nuestra resurrected. esperanza That's our para una hope vida for eterna. an eternal life. Hallelujah. Jesús es amor. Y por amor fue que Él hizo eso. Jesus did that for love. Romanos 5:8 dice lo siguiente: Romans 5 says as follows. mas Dios muestra su amor But God demonstrates Para con His love nosotros. toward us, en que siendo aún pecadores, that in the while we were still sinners, Cristo murió por Christ nosotros. Amen. died for us. Aún siendo pecadores, Even though we're still Él murió sinners, por nosotros. He still died for us. no somos merecedores We don't deserve de it. ese gran sacrificio. That great No somos sacrifice. merecedores We don't de su deserve muerte. of His No death. somos merecedores We don't de lo que Él deserve sufrió por But nosotros. the suffering Pero He did, por amor, but because of love, por el amor que Él nos tiene a nosotros, because of the love He has for us, Él murió por nosotros. He died for us. Y así es que Dios demuestra And that's how He su gran amor demonstrates por la humanidad. His great love for humanity. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. He doesn't want anyone to be lost. Si es que vamos
Primera de Juan 5, 7, 8 dice lo siguiente. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: For there are three that bear witness in heaven, el Padre, the Father, el Verbo the y el Word, Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Estos tres son uno. These three are one. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: And there are three that bear witness in Espíritu, earth, the Spirit, el agua the Word, y la sangre. and the blood. Y estos tres concuerdan. And these three agree in each other. El principio dice aquí el Padre, The Father, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? who is the Verb? Jesús. Jesus. ¿Qué dice el primero de Juan 1? What's the first one? Juan 1:1. ¿Qué dice? John 1:1. En el principio At the beginning, el Verbo fue the Verb was, y el Verbo era Dios and the Verb was y el God, Verbo estaba con Dios. and the Verb was Y en el with God. versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne. And the Verb O sea, became flesh. Jesús se hizo carne. So Jesus El Verbo became vino al flesh. mundo y se hizo The carne. Verb came to the world and become flesh. En algunos de los manuscritos griegos originales So on the Greek manuscript habla de esto. talks about this. Esto también se incluyó en la Vulgata Latina, This also Que es la included primera the Biblia Old- católica the Latin latina. Vulgate, the first Catholic Bible, donde habla where it speaks de que Jesús that Jesus, se hizo carne. that he became flesh. Aleluya. Y esta es la referencia a la Trinidad, ¿verdad? And this is the reference for Trinity. Muchas personas dicen, no, la Trinidad no está en la Biblia. A lot of people say, oh, Si the tú la Trinity is buscas, not la in the encuentras. Bible. But if you look Hay for varios it, you find versículos it. There's a lot of que verses mencionan uno o otro. that mention Y one en or este another. vemos que están mencionadas tres diferentes cosas, And ¿verdad? in this we see that it's mentioning three different things. En el versículo 8 por lo menos hace referencia a tres que dan testimonio. There are reference three that give us El Espíritu, el agua y la sangre. the Spirit, the water, and the blood. El Espíritu es una referencia que cuando nos convertimos, The Spirit is a reference and when we el convert, Espíritu viene a vivir dentro de the nosotros. Spirit dwelt in us. El agua es una referencia al bautismo. The water is Y a tenemos reference to the bautismo la semana que baptism. viene, And we have a baptism donde next vamos a week, inmerser 4 personas en el agua. with three people being immersed in the water. ¿Qué hace el bautismo? What the baptism does for El us, bautismo es una regeneración del cuerpo the baptism of y regeneration del of the espíritu. body and the spirit. y es una limpieza And it's a cleansing del espíritu of the también. spirit also. Y esto proviene de la purificación And that comes from the de nuestros purification cuerpos of en our el body Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Y la sangre And the blood, es una referencia a la muerte de Cristo. and it's a reference Cuando to Jesus' nosotros death. Inmergemos de una persona en el agua, When we immerse someone in the water, esa persona es un símbolo de morir en Cristo. that person is symbol Y dying cuando for la us, sacamos, and when they come back, es vivir en el Espíritu. is to live in the spirit. Así es que vamos a ver Let's see los versículos 9 y 10 que dice, verses 9 and 10. dice, si recibimos el testimonio de los hombres, If we receive the witness of men, mayor es el testimonio de Dios. the witness of God is greater. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. But this is the witness that God El que cree en el Hijo de Dios the one who believes in God, Tiene el testimonio en sí mismo. has the witness in El que no himself. cree a Dios He who does not believe le ha hecho God mentiroso has made him a porque liar, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su because he Hijo. has not believed in the testimony that God had given of his Son. Hay muchas veces Sometimes, que nosotros los humanos us humans creemos en falsos testimonios. believe in false testimony. Hay personas There's people que supuestamente son personas de Dios that supposedly they are people y of hay God, personas que son de Dios, and some people are of God, que malinterpretan las palabras de Dios en la Biblia. they misinterpret the word of God. Y in the por eso es Bible. muy importante And that's why it's very important que nosotros that us, no solo estudiemos la Biblia, not only that we study the Bible, pero si hay alguna pregunta but there is any question de algún versículo of any kind of verse que ustedes tengan, that you have, no simplemente not simply digan lo que ustedes imaginan que quiere decir. say what you imagine. that Pregúntele what a it alguien says. Ask someone que ya tiene un tiempo that has the credentials y los credenciales they have para the poder darle su credentials contesta. to give you the correct answer. Hay muchos falsos maestros There is a lot of false teachers que por sus malos
mala interpretación, Because the llevan a misinterpretation, caminos a personas que no son de Dios. they take people to the wrong way that do not belong to God. Aquí se nos instruye a nosotros Here is a instructed creer God en el testimonio de Dios, que es la única verdad. to believe in the Oiga bien, testimony of God. which El is the only testimonio truth. de Dios es la única verdad. Testimony of God is the only Entonces truth. nosotros no podemos creer, We cannot believe. como decimos nosotros los dominicanos, que un Juan de los Palotes, We cannot believe just on anyone que nos diga a nosotros, that tell us esto dice esto y esto y esto y esto. these mean this, Cuando el and that. corazón y el espíritu nos está diciendo a nosotros que dice otra cosa. When our heart and spirit is telling you it means something else. Al principio que yo empecé a leer la Biblia, At the beginning, when I started reading the Word of yo God, tenía muchas malas interpretaciones de lo que quería decir la I palabra. have a de Dios. lot of bad interpretations ¿Por qué? of Porque the yo lo estaba Bible estudiando solo en mi casa because I was studying by y no myself estaba preguntándole a nadie. and I was asking anyone. Pero llegó el momento que el Espíritu Santo empezó a revelarme cosas que yo no veía antes. But the moment came when the Holy Spirit started Y es revealing tan things that I tal didn't see before. que yo puedo leer estos mismos versículos mañana I could see the same verses y el tomorrow, Espíritu me da otras cosas. and the Holy Spirit reveals something else. Pero to siempre me. son la verdad. But it's always the truth. Entonces tenemos que ser conscientes Therefore, we have to be conscious de que no lo sabemos todo. that we don't know it all. Hay otras personas que quizás saben más que nosotros. There are other persons that maybe know more Hay than personas we que do. pueden enseñarnos cosas que quizás nosotros no conocemos. There are others that could teach us De la things that we palabra de don't Dios. know about the Word. Mira lo que dice aquí. El que no cree a Dios He who le ha believes hecho in God, mentiroso. I'll make him a liar. ¿Es Dios mentiroso? Is God Jamás. a liar? He will Dios never es be a perfecto. liar. He's perfect. Entonces, si no le creemos a Dios, We don't believe God. del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, But the witness that He given about entonces, ¿en Himself, quién vamos a creer? so who are we going to believe? ¿A alguien en la calle que nos diga que Dios no existe? Someone on the street that tells us that God ¿A alguien que doesn't nos diga a exist? nosotros que el mundo fue creado por una explosión de no sé qué? Will we need someone that believe that the world was created an explosion? Nosotros creemos We believe por fe. by faith. Creemos por los milagros que hemos visto en muchas de nuestras vidas. We believe with the miracle that we Creemos have witnessed. Por cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. We believe how God had changed our Por ejemplo, lives. For yo example, mismo a veces me sorprendo I myself sometimes amaze myself de cómo Dios ha cambiado mi vida. how God had changed my life. Porque yo nunca pensé Because I never thought que alguien that someone podía cambiar mi vida. would be able to change my life. Nunca. Never. Yo era mi papá en carne y hueso. I was just like my father. Ahora yo soy yo, Now I am myself. el que Dios ha hecho, The new El que creature Dios ha God has renovado. done. el que Dios ha redimido. The one that He has been redeemed. Ahora yo veo a Dios I pray to God. en uno de mis, a mi papá en uno de mis hijos, esperando que Dios haga el trabajo en él, I'm praying for one of my children that God do para this yo work poder in them, verlo a él so I could see y him, verme yo en él. so I could see myself in my son. Yo quiero ver ese cambio I want to see that change antes de yo irme de esta tierra. before I leave this earth. Fíjense, el versículo 6 dice que el Espíritu es verdad So the Spirit y is que true, Dios no puede mentir. and God cannot lie. Si es que los que creemos en Dios So also of us that believe in God, y los que recibimos el testimonio de que Jesús es quien Dios dice que es, the one that we receive the testimony that God is what, Los que that no Jesus is what God rechazamos a says Dios, He is, podemos decir we could say que tenemos un Espíritu que bajó del cielo we have a Spirit that came from y que ha heaven, venido a vivir en nosotros that had come to y dwell que ha in hecho un us, cambio radical en nosotros and had done a radical change que in nadie us más podía hacer. that no one else can do. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, And this is the testimony que Dios nos ha dado vida eterna that God has given us eternal y esta life. vida está en su Hijo. And this life is in His El Son. que tiene al Hijo tiene vida He who has the Son has life. y el que no tiene al Hijo And he who doesn't have the Son de Dios no tiene la vida. of God does not have Oigan, life. oigan lo que dice aquí. Listen what He says Vamos, here. vamos a analizar esto. Let's analyze it. El testimonio es The testimony is que Dios nos ha dado vida that eterna. God has given us eternal life. El testimonio es The testimony que is tenemos vida eterna a través de su Hijo. that we have eternal life through His El Son. testimonio The es testimony que el is que tiene al Hijo that the one who has the tiene Son vida. has
life. El testimonio es The testimony que el is que no tiene al Hijo the one that doesn't have the no Son tiene vida. do not have life. Hallelujah. Entonces es por nuestra fe en Jesús, It's because of our faith in Jesus, por nuestro for arrepentimiento, our repentance, por su perdón de nuestros for pecados, His forgiveness of our que sins, nosotros tenemos that we have vida life, y vida eterna. an eternal life. Solamente a través de Jesús Only through Jesus se puede tener vida eterna. we could have eternal life. No hay nadie más que nos las pueda dar. There's nobody else that could give it to us. Vamos al tercer y último punto. No hay vida sin Jesús. There is no life without Jesus. Primera de Juan 5:13 dice, 1 John 5:13. estas cosas os he escrito These things I have written to you, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, to you who believe in the name of the Son of God, para que sepáis que tenéis vida eterna that you may know that you have eternal y life, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. and that you may continue to believe in the name of the Son of Fíjense, God. Juan escribió esto John wrote this para que los creyentes en su tiempo so the believers of his time supieran cuál era su futuro. know what their future will be. Para que los creyentes en su tiempo But the believers at that time supieran en qué camino estaban. will know what way they were walking. Pero esto se nos añade a nosotros hoy, But this is being added to us today porque nosotros sabemos because we know a través de estas palabras through these words dónde está nuestro futuro, where is our future, en qué camino caminamos. in what way that we're walking. Porque los que creemos en Jesús Because the one that believe in somos Jesus, herederos de la vida eterna we're heirs of eternal life a través del sacrificio, through his sacrifice, su muerte his death, y su resurrección. and his resurrection. Entonces solo tenemos que creer Therefore, we only have to en believe Jesús in y Jesus, tendremos vida, and we will have life conforme a nuestra fe according to our y a faith nuestra obediencia. and our obedience. Juan 5, 14 y 15 dice lo siguiente. John 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. And now this is the confidence that we have in Him. Que si pedimos alguna cosa That if we ask Him conforme a su voluntad, according to His will, Él nos oye. Vamos a He dejarlo ahí hears por un us. minuto. He hears us. Oiga la confianza que nosotros tenemos que tener en Él. That's the confidence we have to have in Him. Que si pedimos algo, If we ask Him of anything, no lo que quieramos, know what we want, no lo que nosotros tengamos el deseo de tener, know what we desire to have. sino si pedimos algo If we ask for something conforme a su voluntad para nosotros, according to His will for our dice que Él lives, nos oye. He will hear us. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que cuando nosotros le pedimos basura a Dios, When we ask Him garbage, Él to no God, oye eso. He will hear us. Él oye cuando le pedimos algo de corazón. He hears when we ask Him Cuando something from our sentimos hearts. la necesidad de venir donde Él. When we have that Y need to venir come donde Él y to decirle, Him. Señor, When we ask Him, Lord, concédeme esto. concede this Tú thing sabes to mi me. necesidad. You know my Tú need. sabes cómo me siento. You know how I Tú feel. sabes. Entonces Dios dice, Then God says, Hijo mío, te oigo. Child, I'll hear you. Oigo tus palabras. I hear your words. No te preocupes. Do not worry. Estoy contigo. I am with you. Dice el versículo 15. Verse 15 says, Y si sabemos que Él nos oye and if we know that He hears us, en cualquiera cosa que pidamos, whatever we ask, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. we know that we had the petition we have asked. Hay un versículo que dice que cuando nosotros pedimos, Él nos da lo que pedimos. There's verses that said, and we ask, we Pero me give gusta what we más este ask. versículo. But I like this verse better Porque dice, because he says, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho, ¿verdad? we know that we had the petition that we already O asked. sea, le pedimos We ask Him, y tenemos esa petición delante de Él. and we had that petition in front of Him. Porque el principio dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, If at the beginning, if we know that He hears us, sabemos que tenemos la petición, ¿verdad? so we know that we have. O sea, the Él petition. oye He nuestras hears- peticiones, He hears our petitions, pero Él contesta en su tiempo. but He responds in His time. Amén. Y el tiempo de Dios es perfecto. And God's timing is perfect. ¿Cuál es nuestro problema? What is our problem? Que queremos algo hoy, That we want se something lo today. pedimos a Dios, To ask Him today, y si no lo recibimos, and if we don't receive it, de una vez, ya. we get upset. Inclusive ayer estábamos hablando de una persona, I was no voy a asking, mencionar nombre, I'm talking about someone, I won't mention the name,
que le había pedido algo a Dios that asked God y something, Dios no se lo había concedido. and God has not given it to him. Ya yo no creo más en Dios. I don't believe anymore in God. Ya yo no voy a hacer más para Dios. I'm not going to do anything else Me for voy a God. alejar de Dios. I'm going to turn my back on God. Entonces, Therefore, cuando nosotros actuamos así, when we act like that, primeramente lo que me viene a la mente es, first of all, that what comes to my mind, tú no tienes a Dios en tu corazón. you don't have God in your heart. Tú quieres usar a Dios You want to use God para que te conceda lo que tú quieras. to give you what you want. Nosotros no podemos usar a Dios. That's not loving God. Dios no se deja usar principalmente. When God will not allow us to use them, Nosotros tenemos que pedirle a Dios we have to ask God y tener fe and have faith que la contesta que Él nos dé that the reply He's going to give us es la contesta que vamos a obedecer. is the response that we're going to obey. Sea sí, Either way, sea no, yes or no, o que Él se quede callado y no nos dé ninguna contesta, porque eso a veces pasa. or He give us silence. A veces Él se queda callado Sometimes He's y silent, cuando menos lo esperamos, and the least time is sea un mes, 2 meses, maybe a month, 2 months, 3 meses, 3 months, un año, a year, ¡pum! Ahí está la contesta. boom, the answer comes. Entonces nos recordamos, pero acá, hace un año que yo le pedí esto a Dios It's about a year that I asked God y this, Él nunca me contestó. and He never responded to me. Esta es la contesta. This is the answer now. El amor de Dios The love of God es increíble, is incredible, pero más importante but most es que important, no hay vida there's no sin life Jesús. without Jesus. Si nosotros tenemos una vida If we have a life que decimos que está en Jesús, that we say that is in Jesus, pero no está en Jesús, but it's not in Jesus, no podemos pedirle nada porque no vamos a recibir we're nada. not going to be asking for anything because we Tenemos don't que receive tener a anything. Jesús en nuestros corazones, We have to have tenemos que Jesus in tener our fe, heart. We have to have faith. tenemos que ser We obedientes, have to be obedient. tenemos que hacer lo que le agrada a Dios, We have to do what is pleasant to porque God. sin eso Without no that, hay vida en Jesús. there's no life in Jesus. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. El versículo 20. Verse 20. Bueno, sí, vamos al versículo 20. Dice, pero sabemos, And we know, oigan bien, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido that the Son of God has come y nos ha dado entendimiento and has given us understanding para conocer al que es verdadero. that we may know Him who is true. Y estamos en el verdadero, And we are in Him who is en true, su Hijo Jesucristo. in His Son Jesus Christ. Este es el verdadero Dios This is the true God y la vida eterna. and eternal life. Hay algo aquí There's something here que nosotros tenemos que entender, that we have to understand. porque hay muchas personas que dicen, There's a lot of persons. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesus Christ is the pero Son of Jesucristo God, no es Dios. but Jesus is not God. ¿Verdad? Right? ¿Qué dice la última parte de este versículo? What the last verse of Este es el verdadero Dios He is the true God y la vida eterna. and eternal life. Antes de eso dice, Before that he y said, estamos en el verdadero, if we're studying the en su Hijo Jesucristo. His Son, Entonces, Jesus si el Christ, verdadero if the truth es su Hijo Jesucristo, is His Son Jesus el verdadero Dios que da la vida eterna, ¿quién Christ, that es? give eternal life, then who He is? Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Tenemos un Dios We have a God, verdadero. truthful. Jesús es el camino, He is the la way, verdad the truth, y la vida. and the life. El verdadero Dios, The true God, el verdadero Hijo de Dios the true Son of God, son la misma they're persona. the same person. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, He said, the one that has seen ha me visto a mi Padre. has seen my Father. Entonces, si el que lo ha visto a él, If you have seen ha him, visto al Padre. has seen the Cuando Father. estamos viendo a Jesús, ¿a quién estamos When viendo? we see Jesus, who are we Estamos viendo al seeing? Padre. We're seeing the Father. No hay confusión en quién Jesús es. There's no confusion of who Jesus is. Dios vino encarnado al mundo He came incarnated to the world para darnos a nosotros la vida to eterna. give us eternal life. Dios se hizo carne He became flesh, para que nosotros a través de su sacrificio so all through His sacrifice, pudiéramos tener un camino a la we salvación. don't have a way to Y salvation. aquí vemos And here we can see el verdadero Dios the true God y el que da la vida eterna and the one who gives eternal life en la vida in de life Jesús. of Jesus. Si es que vamos a poner nuestra fe en Jesús Let's put our faith in Jesus. para que nuestro camino en este mundo So our wait on this world nos lleve a un camino de la vida eterna. take us to the eternal Que way. tengamos un futuro That we have a future ya reconciliado con Dios, reconciled to un God, futuro que ya está
asegurado por la muerte y sacrificio de Jesús, future that is secured by Jesus' y death, solamente tenemos que tener fe and we only have to have faith y obediencia en Dios. and obedience in Así God. que vamos a poner nuestras manos diariamente, So we're gonna put nuestras our vidas life, diariamente en sus manos, let's put our life in His hands. para que nuestros días se hagan gozosos, So our day no become importa lo que joyful, esté sucediendo en nuestras vidas, regardless what's going on in our lives. porque aún en medio de las tribulaciones, Even going through the tribulations, Dios está con nosotros. God is with us. Hallelujah. Jesús es el único Jesus is the que unique puede curar nuestras heridas, that could heal our wounds. las que tenemos, las cosas que tenemos por dentro, The thing that we carry que a inside veces of no us, podemos soltar. that we cannot let go. ¿Por qué? Why? Porque Jesús nos da paz, Because He gives us peace, nos da amor He gives us love y esperanza and hope para vivir una eternidad para siempre con Él. to live in eternity for Him. El verdadero Dios The true God y nuestra verdadera vida and our truthful life son una are one. cuando nos convertimos Will we convert en parte del cuerpo de Jesucristo. in part of the body of Christ? Vamos a orar. Let's pray together.